Muy buenas mis queridos hermanos, en esta ocasión quiero hablarles sobre la epístola a los Hebreos, de manera particular en el capítulo 4, versículos 14 al 16, los cuales les animo a que lo puedan leer. En primer lugar se tiene la palabra tener dentro del versículo 14. Según el contexto de la epístola, esta expresa causa o el efecto de una acción realizada con anterioridad. Es decir, este término muestra que por todo lo dicho anteriormente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13, acerca de la superioridad de la persona de Cristo, ahora el creyente tiene al gran sumo sacerdote. En segundo lugar se encuentra la palabra traspasar, en el versículo 14 también. En el texto denota una acción completada en el pasado con resultados permanentes para el presente. En otras palabras, Cristo Jesús es el único gran sumo sacerdote que, a diferencia de los otros, presentó y fue un sacrificio perfecto delante de Dios, saliendo con vida del lugar de los sacrificios y ascendiendo, traspasando los cielos con el fin de sentarse a la diestra de Dios para interceder por los suyos y para que éstos puedan ser herederos de la salvación y la purificación perfecta y eterna cuando Cristo vuelva por segunda vez. En tercer lugar, se analizará la palabra compadecer en el versículo 15. Aquí se puede observar cómo el autor hace uso del tiempo aoristo, es decir, cuenta sobre una acción verbal que no hace referencia a duración, sino al hecho de que fue completada o consumada dicha acción. También hace uso de la palabra poner a prueba, probar o tentar en el versículo 15, como una acción continuada en el pasado hasta su culminación, la cual es la muerte del Señor Jesús. En cuarto lugar, el autor hace mención de la palabra sin y también de la palabra pecado, ubicadas en el versículo 15. En estas dos últimas palabras empleadas se puede observar la intención por parte del autor al enfatizar que Cristo Jesús como hombre fue o vivió sin pecado alguno a pesar de las tentaciones que padeció. En quinto lugar se hace mención en el texto de la palabra venir o de acercarse. A través de esta declaración, lo que el autor de la epístola a los Hebreos está haciendo es llamar a la exhortación a todo creyente de que se acerque con confianza al trono de la gracia. En sexto lugar, hace uso de las palabras tomar o de recibir. Estas dos palabras son usadas en el tiempo aoristo con el fin también de denotar una acción que ya fue consumada y alcanzada por Cristo para cada uno de sus escogidos. En línea con este análisis, se puede decir que sea por la gran persecución que sufrió la iglesia en manos de Nerón o por el gran tiempo de paz que se produjo después de la muerte de este emperador, lo cual causó un enfriamiento espiritual en los cristianos del primer siglo, la intención del autor a sus destinatarios inmediatos fue la de mostrar la superioridad de Cristo y de su obra en contraste con las obras del judaísmo. Es decir, animarlos a no apostatar de la fe que habían profesado en Jesús, sino a mantenerse firme en ella sin importar la persecución que sufrieran o los tiempos de paz que ellos pudieran vivir. La esperanza en Cristo es segura y el autor lo ejemplifica de muchas maneras. Al mencionar personajes importantes del Antiguo Testamento a sus oyentes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sara o Rahab, los cuales se encuentran en Hebreos 11, o también llamado el Museo de la Fe. La intención del autor es mostrarles a sus oyentes que ellos iban a vivir entre pruebas y persecuciones como aquellos que los precedieron. Sin embargo, también les asegura que en medio de su sufrimiento, como ciudadanos del reino celestial, ellos podían acercarse de manera confiada al trono de la gracia para que alcancen la misericordia y la gracia que su Rey y Salvador les había ofrecido como un beneficio tras depositar su fe y confianza solamente en Él. Al aplicar esta enseñanza a la época actual se puede observar exactamente lo mismo, pero desde una perspectiva distinta en cuanto a la persecución. Ya no es una persecución ejecutada por un emperador romano, mas sí es una ejecutada en nuestra mente por los tres enemigos del cristiano, el mundo, Satanás y la carne. Por esta razón, y basado en esta declaración, el autor de Hebreos anima a todo cristiano, a todo creyente, de toda época, que vaya, que se acerque con confianza, sin temor alguno, ante el trono de aquel que padeció cada prueba, pero sin pecado, que rasgó el velo
dando entrada libre a la presencia de Dios ante aquel que se compadece de los suyos, al interceder como el gran sumo sacerdote, con el fin de que en sus almas logren recordar y a su vez reclamar de forma humilde esa misericordia y gracia que les pertenece como resultado y herencia de la imputación de la justicia en Cristo. Esa es la maravillosa y gran esperanza del cristiano, esperanza que es mencionada capítulos más adelante en la misma epístola a los Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 al 20. Se concluye entonces que no existe mayor paz y descanso más dulce que el recordarle al alma del creyente que en Cristo tendrá eternamente al gran sumo sacerdote intercediendo por él eternamente, que tendrá entrada libre al trono de la gracia, a la presencia del Dios 3 veces santo, y que un día esa entrada será eterna y que tendrá siempre aquella misericordia y gracia, la cual es expresada en la salvación gloriosa y en la victoria segura por medio de aquel que los ama, Cristo, el Señor y Salvador. Esto es todo por ahora, mis hermanos. Espero que este análisis, este estudio sea de bendición para sus almas. Que Dios los bendiga.